Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio. Gracias. Hoy te quiero hablar sobre un tema que es un poco controversial, así que bueno, vamos a ver cómo puedo bajar y anclar esta información que me viene rondando en la cabeza, impulsada por una conversación que tuve con dos mujeres, ¿sí? Una de ellas profesional, cuando digo profesional es porque tiene un título como psicóloga, y la otra es profe de yoga y yo soy terapeuta holística, ¿no? Entonces somos tres mujeres con distintas vocaciones, por así decirlo, con distintas misiones, ¿sí? Por ende, somos tres conciencias diferentes, tres almas distintas. Y en esta conversación, una de ellas en un momento dice que para ella no existe o ella creía que no existe el instinto maternal. Y a lo cual yo no considero para nada que no sea así. O sea, quizás no es que no exista, quizás es que yo pienso que el instinto maternal existe porque lo vivo como madre, lo viví desde el día cero en que intuía que mi hijo estaba en la panza y yo automáticamente dejé de fumar cuando era fumadora compulsiva y había intentado muchas veces dejar de fumar y no podía dejar el cigarrillo. Pero cuando yo intuí que estaba embarazada, dije no voy a fumar más porque no voy a dañar a mi bebé. Eso es el instinto maternal. Desde como ese tengo muchísimos ejemplos porque mi hijo ahora tiene 9 años, ¿sí? Pero digo, esta persona, esta mujer, no es madre aún. Pero como trabaja con niños, ¿no? Y por lo que entendí, ella se encarga como de asistir a los niños que, por ejemplo, las madres los dejan o los abandonan. Y claro, está en este ambiente, ¿no? Que ella está en misión también, quizás ni lo sabe, o sí, no lo sé, pero está como asistiendo y acompañando a estos niños donde les pasan estas cosas que son terribles, ¿verdad? Yo no digo que no, lo primero que quiero remarcar acá es que yo he sufrido abuso infantil y maltrato infantil, ¿sí? Entonces, lo sé, todo lo que voy a hablar lo hablo porque lo viví en carne propia, no es porque supongo, ¿sí? Entonces, por un lado, entiendo desde qué lugar lo dice ella, ¿no? Como por ahí está descreída, o ve tanto dolor, o ve tantas injusticias, ve tantos niños sufriendo, o que sus madres los dejan, o que sus madres no se pueden hacer cargo. Entonces, claro, tiene esta creencia, ¿verdad? En base a lo que ella vive y ve. Por otro lado, cuando yo digo esto, la otra mujer le detona a ella algo interno, bien, que sí sé, pero no voy a hablar porque no voy a exponer, porque fue todo esto en un ámbito privado, ¿verdad? Entonces no voy a exponer tanto. Lo único que voy a decir para seguir el episodio es que esta mujer me termina recomendando a mí que yo tome, me preguntó si me había formado en género. Yo le dije, no, la verdad que no, ¿qué es eso? La verdad que no sabía. O sea, sí entiendo que género quizás tenía que ver con esto de aprender sobre las mujeres, ¿no? Sobre los derechos de las mujeres. Bueno, entonces me explicó, ok. Y obviamente que fue una conversación así como de 2 segundos y yo ya sentí algo raro en ese momento y no seguí hablando, porque yo cuando me siento como atacada o no escuchada o desvalorizada, automáticamente me cierro. Es como mi mecanismo inconsciente de mi luna en Cáncer. Entonces, si yo siento que lo que estoy hablando no me van a escuchar o me están rechazando, ya no voy a seguir la conversación. Y además porque he aprendido o estoy aprendiendo, y es algo que quiero como poder realizarlo en mi vida, ¿no? Y llevarlo como una práctica y sostenerlo como una virtud, es aprender a no querer que las personas piensen igual que yo. Y eso requiere, ¿no? una práctica, porque desde que yo soy pequeña, por ejemplo, llevándolo a mi familia, todos los problemas vinculares, la mayoría eran por esto, porque las personas quieren que vos pienses como piensan ellos, ¿no? A todos nos pasa en algún punto, a mí también.
Entonces es una práctica que estoy llevando mucha conciencia y decir, bueno, yo puedo estar con esta persona. De hecho, yo le dije a esta mujer, mi respuesta fue, bueno, yo no creo que sea así, para mí sí existe el instinto maternal, pero bueno, yo quizás lo veo desde un lugar más espiritual porque soy terapeuta holística. Solo le dije esto, no le di otra opinión. Y además, bueno, a mí me pasa algo multidimensional, que como yo leo energía, yo capto todo lo que las personas no dicen, ¿no? Entonces, pero le dije, pero respeto tu opinión y lo entiendo. Entonces ahí donde la otra mujer como que se sintió impulsada y dijo, no, pero vos sos igual que tal persona. Y me empezó a comparar con alguien, ¿no? Que le detonó a ella, eso le detonó otra cosa. O sea, yo no me lo tomo personal, para nada. Pero como que hay algo que sucede, ¿no? Con las mujeres, o con algunas, no digo con todas, porque a mí no me gusta generalizar. Y es que el feminismo, ¿sí? El feminismo férreo, el feminismo dogmático, cerrado, este relato que algunas mujeres se dicen a sí mismas como que son víctimas y que el hombre es el maltratador y que todos los hombres son los culpables de todo lo que les pasa en su vida, es algo que nos lastima y es algo retrógrado. Y esto es algo colectivo, por supuesto, por eso empecé diciendo que es un tema controversial, ¿no? Pero si vos llegaste hasta acá, hasta este episodio, yo no te estoy obligando a que vos escuches esto. Si vos llegaste hasta acá, es por propia elección, ¿sí? Y porque seguramente algo de lo que escuches acá te sea de utilidad o no, y te irás cuando lo escuches, no lo sé. Pero digo, este relato que las mujeres nos hacemos, donde nos ponemos en estas posturas de eternas víctimas y que somos abusadas por los hombres, yo considero que es algo involutivo para la humanidad, ¿sí? No solo para nosotras, o sea, por supuesto que para nosotras mismas, porque nos desempodera ponernos desde ese lugar, nos desempodera ponernos en un lugar de víctima ante cualquier persona, ¿no? Pero especialmente ante los hombres. Creo que hay una gran distorsión de las energías y por eso pasa esto. Yo no creo que todos los hombres sean malos. Yo no creo que todos los hombres sean maltratadores y abusadores. No. Ni tampoco creo que todas las mujeres sean víctimas y abusadas. Y esto lo sé porque yo lo viví en carne propia, ¿sí? Entonces, creo que detrás de cada mujer, ¿no? Que tiene como este dolor o como esta rabia, como esta ira, porque esto es lo que yo vi en esta mujer, ¿no? Cuando ella hablaba y contaba su ejemplo, que no lo voy a hablar por privacidad, pero digo, yo la vi hasta emocionada, con lágrimas en los ojos. Entonces, a ella algo le estaba activando, algo ancestral, ¿sí? Algo que está en sus memorias, algo que está en su corazón y que seguramente esté vinculado con su energía paterna, con su padre, ¿sí? Obviamente que yo no voy a poder, o sea, no es estaría mal o no considero que yo esto es algo que también aprendí, ¿no? A hablar o a decirles algo a las personas que no me piden o que no les interesa. Porque cuando vos si yo ya sé que no voy a ser escuchada, entonces ¿para qué voy a hablar? ¿Sí? Es algo, se llama sabiduría en realidad. Pero digo, yo sé que actualmente en mi vida aprendo de todos y de todos. Todo me enseña, ¿no? Y así como esta situación, he tenido muchísimas otras, ¿no? Y yo veo detrás de estas mujeres como llevar la lucha de las mujeres, que sí, obvio, yo siempre soy mujer y por algo nací mujer. E incluso siempre tuve este sentido de justicia con la mujer, por supuesto, porque vengo de mujeres que han sido abusadas y maltratadas. Todas
venimos de mujeres. Incluso los hombres vienen de mujeres que han sido abusadas y maltratadas. O sea, es algo generacional y es algo colectivo y es algo a nivel humanidad porque estuvimos atravesados por el patriarcado y seguimos atravesados por el patriarcado. Aunque muchos de nosotros digamos, ay, sí, estamos avanzando, pindonga, estamos avanzando. Bueno, sí, estamos avanzando porque hay mujeres como yo o como estas mujeres con las cuales yo tengo estas conversaciones que son evolutivas y son conversaciones conscientes, ¿verdad? Que estamos viendo y haciendo conscientes estos patrones que no queremos volver a repetir. Entonces, sí, obvio, estamos avanzando, pero en realidad es lento el avance. Obviamente iremos avanzando con las décadas, ¿sí? Y en algún punto yo como mamá tengo esa responsabilidad porque tengo un hijo varón, entonces en su crianza de impartir todo esto, ¿no? De alguna forma para que él pueda crecer y gestar y sus propios ideales, pero más que nada educarlo a través de el ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, y ahí todos vamos creando, se va creando la nueva humanidad, se va creando una nueva conciencia que luego se hace colectiva. Pero claro, es como que vamos avanzando, pero es muy lento el avance. Entonces, en ese avance hay mucho dolor, hay mucha cosa reprimida, hay mucha rabia contenida de las mujeres, mucho odio y como esta lucha, ¿no?, constante con el masculino. Y si estamos en lucha y en guerra con el masculino, estamos en lucha y en guerra con nosotras mismas, porque nosotros tenemos dos polaridades dentro de nosotras. Nosotros tenemos nuestra energía femenina y nuestra energía masculina. Y si para mí el masculino representa peligro o representa un enemigo, es porque internamente estoy así con mi energía masculina, de algún modo, ¿sí? Más o menos, o tengo que profundizar. Y esto lo hablo desde mi propia experiencia, ¿sí? ¿Por qué digo que vamos lento? Porque este finde mi hijo hizo una pijamada y vinieron a mi casa 6 compañeros, energía masculina, ¿no? Yo soy una mujer que vengo con una misión de encontrar un equilibrio entre las polaridades, ¿sí? Soy un 12, 1, 2, encontrar la polaridad de la energía masculina y de la energía femenina que juntos dan al hijo, a la creación. Entonces, claro, como tengo que aprender mucho de la energía masculina, todo el tiempo se me presentan estas situaciones, ¿sí? Donde me hacen rever mis límites o todo lo que tiene que ver con el masculino, ¿sí? Bueno, 6 hombrecitos, 7 hombrecitos en mi casa. Entonces, pude ver muchísimas cosas, ¿no? Como que también me llevó a mi infancia y digo, nuestros hijos son el reflejo de nosotros. Pero bueno, esto lo voy a hablar en otro episodio porque si no ya me voy de tema. Quiero terminar el concepto con el cual empecé. Y siento que las mujeres que tenemos esta herida del masculino, no podemos encontrar autonomía, no podemos encontrar independencia, no podemos sentirnos libres de ser, no podemos desvincularnos de personas, no podemos encontrar un balance y un equilibrio interno en nuestras dos polaridades. Generalmente las mujeres, cuando estamos en esta frecuencia, estamos relegadas del sentir. Entonces nos ponemos hipermasculinas y doblegamos al corazón y estamos todo el tiempo en la mente o en el accionar para no sentir, porque sentir o estar en contacto con las emociones justamente representa otro peligro, que es observar lo que estás sintiendo,
el hacerte preguntas de por qué lo estás sintiendo. Y lo que es más difícil aún, hacerte cargo de eso que estás sintiendo y tomar acción de lo que estás sintiendo. Yo creo que no todos los hombres son malos, así como no todas las mujeres son malas, ¿sí? No es una... O sea, sí entiendo perfectamente que estamos atravesadas por esta historia, por el patriarcado, sí, eso es real, y siempre, ¿no? La mujer tuvo que luchar por sus derechos, tuvo que luchar por reclamar su lugar, por la igualdad, y eso sigue. Pero tenemos que tener cuidado, para mí, de no caer en una postura de víctima. Y además, tampoco desde lo personal, no caer en esto de querer ser igual al hombre. Yo no quiero ser igual a un hombre. A mí me encanta ser mujer. Me encanta ser extremadamente sensible, femenina, intuitiva, perceptiva. Me encanta mi sensualidad, mi feminidad. Yo no soy igual a un hombre, ni nunca voy a ser igual a un hombre, porque siento, vivo y respiro como una mujer. Ahora, esto quiere decir que no me parece injusto que no tengamos los mismos derechos. No, claro que me parece injusto. Y siempre me molestaron y me enervaron las injusticias en ese sentido con las mujeres. Porque la igualdad tendría que ser en cuanto, claro, a nuestros derechos civiles, sociales, sí, pero no en cuanto al género. Creo que hay una confusión, ¿no? O hay una distorsión de las energías en cada uno de nosotros, ¿sí? Sin sanar, sin resolver, sin identificar. Y eso, como este es un tema masivo, es un tema colectivo, luego se va generando, se generan egregores, ¿sí? De personas. Un egregor es una energía, un pensamiento que todos piensan igual, le empiezan a dar vida, le empiezan a dar entidad, le empiezan a dar fuerza y se hace masivo, ¿sí? Se va instalando en la mente de todas las personas. Entonces, yo puedo creer en algo, ¿sí? O sea, como que obviamente que creo y apoyo los derechos de la mujer, pero yo no apoyo que las mujeres tengamos que ser iguales que los hombres, porque nunca vamos a ser iguales a los hombres. Nosotras somos divinas, sagradas, y somos absolutamente diferentes a los hombres. Y el hombre para mí el hombre no es mi enemigo. Y yo en mi vida no tengo ni un solo ejemplo, porque nunca conocí y nunca tuve un vínculo con un hombre sagrado y divino. Nunca. Todos los hombres que he conocido me han mentido, me han traicionado, me han querido abusar, han ejercido poder sobre mí, me han querido manipular o usar el dinero, la sexualidad, ¿no? Para conseguir lo que querían, o me han engañado, me han dejado, me han abandonado. Sí. Pero eso a mí no me hace dejar de creer, dejar de confiar. Porque si yo hiciera eso, yo le estaría dando el poder a todos esos hombres que pasaron por mi vida haciéndome daño. Y ellos seguirían manejando mi vida. Pero como yo soy un ser libre, independiente, y soy una mujer autónoma y libre, yo me ocupé de sanar cada una de esas heridas y de esas marcas que me hicieron esos hombres. Y los solté. Me perdoné y los perdoné. Pero eso no me hizo perder la fe en la vida. Y eso no me hizo perder la fe en los hombres. Porque sí sé, y yo estoy criando un hijo varón. ¿Entienden? Entonces, yo sé que ahí afuera, así como yo, también hay hombres de luz. Y también hay hombres buenos, conscientes, que quieren ser mejores personas,
que se están ocupando de sanar sus traumas, de equilibrar su energía, de balancear sus energías masculina y femenina. Hombres que están trabajando en sanar sus traumas y sus heridas de infancia. Sí, también están ahí. ¿Que es la minoría? Si nos ponemos a pensar y a verlo como colectivamente, ¿es la minoría? Y sí, es la minoría. Ahora, en este momento. Pero más adelante no lo va a ser. ¿Por qué? Porque mujeres como yo que estamos criando hijos varones, esos varones luego van a ser hombres totalmente diferentes a los hombres que nosotras conocemos. Estamos creando a la nueva generación. Estamos plantando semillas de luz y semillas de cambio nosotras. Todas las mujeres que tenemos hijos varones. Y también hijos mujeres, ¿verdad? Porque este es otro tema que hablábamos, y es que el machismo o el patriarcado no es solo cosa de hombres. Y esto lo sé por mi propia familia. Mi mamá, mi abuela, mis tías, todas atravesadas por el patriarcado, ¿no? Porque también fue algo generacional. Y ellas pensaban como los hombres, porque las criaron así, para pensar y sentir de esa forma, que una mujer tiene que estar para atender al hombre, que una mujer tiene que servirle al hombre, que una mujer para lo único que sirve es para ser ama de casa y tener un hijo. Me acuerdo, no sé, situaciones de que por ahí mi mamá estaba acá en mi casa y llegaba mi pareja de trabajar y yo estaba pintando o haciendo otra cosa. Y mi mamá daba vuelta y venía y me decía: ay, Jessica, ¿por qué no le haces la leche? Porque acaba de llegar de trabajar, pobre. Y yo, que había estado todo el día en mi casa con mi hijo, atendiéndolo, cuidándolo, prestándole atención, dándole mi tiempo, cocinando, lavando la ropa, limpiando la casa, cuidando a mi hijo, y que estaba pintando para generar un recurso, yo no estaba cansada. La contrariedad, ¿no? O lo que... la irracionalidad de esa mentalidad arcaica, pero la entiendo. Esto es cuando digo la entiendo, no la acepto, no comulgo, pero la entiendo. Y esto es aceptación. Y que yo entienda algo no quiere decir que lo apoye. Son dos cosas distintas. Así que bueno, obviamente que con mucha amabilidad también le tuve que explicar a mi mamá y decirle: no, él es un adulto y se puede preparar la merienda solo, mami. Cara de mamá. Es más, muchas veces terminaba ella haciéndole, las pocas veces que pasó que mi mamá estaba acá en mi casa, ¿no? Cuando él venía de trabajar, y ella le preparaba la merienda. Bueno, uno no puede cambiar la mentalidad de otra persona, ni aunque sea tu madre, ni tu hijo, ¿no? O sea, yo puedo plantarle semillas, pero luego él va a decidir cómo va a vivir, y él tiene su propia misión y su propia historia, ¿no? Porque una de las cosas que me dijo esta mujer es que no podía comparar, que yo no le podía decir a una mujer que llega con un tema de violencia o de abuso o de hostigación, que yo no le puedo hablar de lo espiritual o decirle que vaya a buscar sus traumas. Entonces, nada, como que todo eso me llevó a un análisis, ¿verdad? Primero, que yo nunca dije eso. O sea, obviamente es alguna apreciación que se le estaba activando a ella por otra cosa de ella personal. De hecho, yo tengo consultantes que fueron abusadas sexualmente. Yo tuve intentos de abuso sexual. O sea, es que es algo, ¿no? Que todas las mujeres lo hemos tenido. O sea, la verdad que yo hasta el día de hoy tengo 40 años y no conozco a alguna mujer que no haya tenido un intento de abuso sexual, ¿sí? O de abuso por un hombre. Sí, es algo que sucede y que es real, y que sucede más incluso de lo que nosotras contamos, porque muchas de nosotras tenemos vergüenza sobre esto o culpa y no lo decimos. Entonces es muy importante poder hablarlo, ¿no? Obviamente que esta consultante que me ha llegado a mí en su momento por una sesión astrológica, yo no le conté todo esto a esta mujer, ¿verdad? Pero digo, siento que es algo de lo que tengo que hablar, y por eso lo hablo en este episodio. O sea, no está separada, ¿sí? El aspecto terrenal
con el espiritual, porque nosotros somos materia, somos espíritus en materia, en un cuerpo. O sea, y somos seres multidimensionales. Entonces, todo está interconectado, ¿sí? Lo podemos ver desde millones de lugares a esto. Pero, por ejemplo, cuando yo estudiaba astrología y leía ay, no me acuerdo nunca el nombre de este astrólogo, creo que es Ceruti, o será Ceruti, sí. Gustavo Ceruti es, no me acuerdo el nombre. Bueno, él hablaba sobre Marte, sobre el planeta Marte, que en el posicionamiento que esté en tu carta nos está hablando de la violencia, la rabia, la impulsividad, en un mal aspecto, ¿no? Mal aspectado Marte, y la sexualidad y la violencia. Entonces yo luego buscaba esto en mi carta, porque yo tengo Luna cuadratura Marte, en Seki cuadratura Marte. Y esa es mi mamá. Mi mamá es una mujer, bueno, ahora ya no, porque está más grande, pero así como súper impulsiva, muy individualista, con un fuerte deseo que solo es ella, ella, ella. Cuando era joven me acuerdo que vivía hablando de sexo. Y cuando leí los apuntes de este hombre, él decía que toda persona que tuviera un fuerte Marte en su carta, que ninguna persona que tiene un Marte fuerte, espera, decía así, porque quiero decir la oración como es, y decía: ninguna persona que no tenga un Marte fuerte en su carta puede ser violada. Y como que claro, cuando yo lo leí, ay, me chocó, ¿no? Porque como mujer, obviamente, quisiera que ninguna mujer fuera violada jamás, o que ningún hombre fuera violado, que nadie fuera violado, ¿sí? Pero como mujeres sabemos que tenemos más, hay más probabilidad que nos pase a nosotras, ¿sí? Entonces, me acuerdo que fui a buscar, automáticamente leí eso y fui a ver mi carta, fui a ver la carta de mi mamá y fui a ver la carta de esta clienta que fue violada y fui a ver la carta de Louise Hay, que fue violada de niña. Y adivinen qué, estas dos personas tenían a Marte en Cáncer, uno en casa 10 y otro en casa 4. Y estamos hablando del eje de la casa y la salida al mundo. Y estamos hablando del eje de la madre y el padre. Bueno, esto así como global y focal, hay otras cosas, pero digo, wow, y miraba mi carta y me acordé, lo llevé, porque yo tuve un intento de abuso por un familiar muy cercano. Y ese abuso, claro, vino desde mi luna en Cáncer, en casa 4, el clan, la familia, en Seki cuadratura con Marte, en Escorpio. Y uno puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver? O o cómo lo relacionas, cómo lo vinculas. Es que nosotros somos energía. Y lo que está en la carta está dentro de nosotros. Por eso es tan importante el autoconocimiento. No importa, quizás no querés hacerte nunca una carta astrológica, no te la hagas, no querés indagar sobre su energía astrológica, no importa, pero tenés que indagar sobre tus traumas y tenés que indagar lo que está en vos, inconsciente. O sea, si yo no soy consciente de que tengo este Marte, yo tengo un Marte en Escorpio, es un posicionamiento muy complejo, con mucha intensidad. Entonces, si yo no aprendo a dirigir esa intensidad, me van a empezar a pasar, o me pasaron ya, un montón de cosas que están vinculadas con ese Marte en Escorpio, donde yo no puedo o no pude antes hacerlo explayar, ¿sí? Un Marte en Escorpio necesita tener mucho movimiento, necesita mucha acción, necesita trabajar el cuerpo, necesita estar en contacto con su sexualidad, con su deseo y seguirlo. Y esto no es algo focal, porque no es algo que está y se va, es un labor de toda la vida, es ir evolucionando, es ir mejorando en esos aspectos. Obviamente cuando yo tenía 16 años y que tuve este intento de violación, yo ni siquiera había tenido relaciones sexuales todavía. Ni siquiera, obviamente que yo no sabía de esta información, pero esto estaba en mi energía. Y es un hecho por destino.
Pero sin embargo, yo siempre tuve un tema con la sexualidad. ¿Qué es un tema con un interés por la sexualidad? Pero antes no se hablaba de eso, ¿no? Aparte yo tenía a mis papás separados, un caos, como que mi energía, yo siempre tuve que cuidar a mis hermanas, estaba en otra cosa, pero también soy eso. Entonces me pasaba, veía películas eróticas, me acuerdo a escondidas, o me acuerdo que me empecé a tocar y a explorar mi cuerpo como compulsivamente, porque eso estaba en mí, eso está en mí. Y si yo no me lo habilito, ¿por qué las personas, no, más allá no voy a hablar de cosas clínicas porque yo no soy doctora, pero digo, si yo tengo un comportamiento, un patrón, ¿no? Obsesivo, que estoy todo el tiempo viendo porno o todo el tiempo me estoy tocando compulsivamente, hay algo que no está bien adentro mío, o hay algo que está en distorsión, o hay algo que está en desbalance, en desequilibrio. Entonces, si yo no me ocupo de eso va a ir empeorando con el tiempo y se va a ir potenciando y va a llegar un punto que va a dominar mi vida, va a dominar mi mente y luego me va a causar una tal distorsión que claro, lógicamente, ¿no? Aquello que vos no atendés, aquello que vos no haces consciente, te termina autodestruyendo y como te autodestruís, también destruís a otras personas, ¿sí? Porque este familiar que me intentó violar, que para mí era un abuelo, era como mi abuelo, jamás me hubiese imaginado que ese lugar, que era para mí un lugar seguro de nutrición, me iba a querer abusar. Jamás. Entonces, ¿qué lleva a una persona a hacer algo así? ¿Qué llevó a ese hombre a creer que podía hacer eso conmigo? Que en teoría yo era como su nieta. Obviamente que ese hombre estaba enfermo, ¿verdad? Obviamente que ese hombre estaba gobernado por energías negativas. ¿Sí? Obviamente que ese hombre jamás despertó su luz y jamás trajo conciencia y luminosidad a su vida. Y ese hombre estaba dominado por sus demonios internos. Entonces, cuando las personas me dicen a mí, no, porque no, esto no puede ser tratado de lo espiritual. Bueno, está bien. Si vos crees eso, es perfecto. Pero no, o sea, nosotros no estamos separados de lo espiritual porque somos un ser espiritual viviendo una experiencia terrenal. Nosotros somos espirituales. Ahora, que yo voy a justificar que este hombre hizo lo que me hizo porque estaba dominado por demonios, no. Obvio que no lo voy a justificar, ni lo avalo, ni... No, simplemente... Ay, por favor, se me puso la propaganda de... Ahí está. Pero digo, si nosotros no nos entendemos a nosotros mismos, si no entendemos que somos energía, ¿cómo vamos a mejorar nuestra vida? ¿Cómo vamos a cambiar nuestros pensamientos? Los pensamientos son energía. Si vos te fijás en un pensamiento, o en una idea o en una creencia dogmática cerrada, ya está, te está dominando esa energía, te está dominando ese pensamiento. ¿Sí? Es como que si yo, por ejemplo, esto es lo que pasó, yo vine y me puse a averiguar sobre cómo puedo tomar el curso de formación de género, porque sí, me interesa, ¿cómo no? O sea, soy terapeuta y soy astróloga y laboro mucho con mujeres, claro que voy a aprender, o sea, yo sé tomar un buen consejo, ¿no? Más allá que por ahí, no sé, no siento que haya sido de la manera correcta, pero puedo discernir, ¿sí? Puedo discernir y elegir qué quiero, con qué quiero quedarme, con qué no, y a dónde me quiero meter y a dónde no me quiero meter. Y puedo discernir de qué es lo bueno para mí, de lo que no es bueno para mí. Y punto. Y no es que digo, ay, no piensa como yo, no, porque me dijo esto, ay, no voy a hacer el curso. No, me parece que está bueno poder hacer una formación en género para poder contribuirle a las mujeres que me llegan desde con más herramientas, ¿verdad? O sea,
Pero si nos negamos como a repensarnos, a reformularnos cosas, ¿verdad? Distintos puntos de vista. No todo es como nosotros creemos que es. Y lo que le decía a esta consultante es que más allá de que uno pueda abordar una terapia y ver si una persona, ¿no? Estoy viendo sus energías y cuando yo supe y esta persona me contó, ¿no?, que había sido abusada, obviamente enseguida yo le recomendé que vaya con un profesional para elaborar esto. Y siempre le recomiendo a todos mis consultantes, si yo veo que hay cosas, sobre todo, o sea, todos tenemos cosas fuertes y experiencias dolorosas. Obviamente que hay temas que son muy, muy, muy fuertes, en un sentido de que puedo ver quizás que la persona aún no lo sanó, ¿sí? Que aún le duele. Que no es lo mismo que a vos te emocione hablar de eso, o que te cause una emoción, porque claro, cuando vos estás hablando de eso, como me pasó a mí hace un rato, ¿no? Como que recordé eso, hablé de eso, y como que medio que me emocioné, se me quebró la voz. Porque claro, se me está activando la emoción, y mi cuerpo incluso está duro en este momento. Mi cuerpo, mi plexo ahora está duro y me duele, y está tenso, está contraído. Porque estoy reviviendo todas esas emociones que yo viví en cuanto a todo lo que estoy hablando, ¿sí? Porque el cuerpo tiene memoria y el cuerpo es quien aloja estas emociones sin liberar. Y por eso estoy haciendo este episodio también, para llevar conciencia, porque esa es mi misión. Jamás voy a abordar una sesión o una terapia desde un lugar solo espiritual, ¿no? No, considero, de hecho, yo tuve que hacer un súper proceso con un psicólogo en un momento. Y estuve con ese psicólogo como 4 años. Sí, o sea, yo creo que los psicólogos por algo estudian, ¿no? Y creo que nos pueden hacer muy bien, pero no todos. Creo que hay psicólogos que te pueden hacer muy bien, como hay psicólogos que te pueden hacer muy mal, eh, porque te pueden tener como años, ¿sí?, en un mismo lugar y no ayudarte a crecer. Eso también es real. O sea, es como que yo siento que hay personas que creen que, bueno, porque, o que le dan más valor a una persona que tiene un título, ¿no? No, porque ella es psicóloga. ¿No? Por ejemplo, a mí esto de que yo soy terapeuta holística y ella es psicóloga, entonces ¿quién tiene más valor? Y tiene más valor la palabra de la psicóloga que la mía, ¿no? Bueno, está bien, si vos crees eso, eso no habla de mí, eso habla de la persona que cree eso. Y esto a mí me ha pasado cuando yo empecé mi camino y yo empecé a descubrir que tenía una misión de hablar, de acompañar. Y yo tenía esta creencia, porque tengo Saturno en casa 9, que son los lenguajes sagrados, la enseñanza, ¿sí?, los estudios superiores y las creencias. Y tengo ahí a Saturno, tengo a Marte y tengo a Urano. Entonces, mi manera de enseñar es distinta a la convencional. Y también ese Saturno ahí me daba esta creencia de que, de que si yo no estudio, como no tenía estudios en su momento, ¿cómo iba a ayudar a una persona o cómo la iba a guiar? Tenía esa creencia, ¿sí? Por eso me viene ahora también, ¿no? A través de otras personas, porque inconscientemente se ve que algo hay todavía. Porque me acuerdo ahora, mientras hablo este episodio, de decirle a mi psicólogo en ese momento, ¿cómo voy a, si yo no estudié, cómo voy a, cuando yo empecé, me empezaron a llegar personas, empecé a atender, ¿no? Incluso como astróloga, ¿no? Yo decía, no, cuando yo empecé decía, yo nunca voy a hacer cartas, porque no me creía capaz. Para mí la astrología era muy difícil. y nuestras creencias dominan nuestra existencia y dominan nuestra vida. Si nosotros no nos permitimos rever las creencias que tenemos con respecto a nosotros mismos, a lo que pensamos de la vida, de las cosas, de las experiencias, de las circunstancias, no podemos cambiar nuestra realidad.
Yo tuve que revertir y quebrar muchas creencias. Y es muy difícil cambiar una creencia. Incluso eso es una creencia, ¿no? Vamos a decir, porque la mente toma lo que le decimos. Entonces vamos a decirle, no, es fácil cambiarme. Ahora me empiezo a decir esto, ¿no? Como es fácil para mí cambiar mis creencias. Es fácil creer para mí que puedo lograr todo lo que quiera. Entonces, empezar a hablarle a nuestra mente y empezar a ordenarle lo que va a pensar, nos empodera. Y es mágico cómo yo fui transformando mi vida, ¿sí? Hablándole a mi mente y redirigiéndola. Si yo me hubiese quedado con esa creencia de que porque no estudié, yo cuando salí, encima de lo más, ¿no? Como sincrónico de esto es cuando yo terminé la secundaria, yo empecé me anoté en la facultad, en la UBA, para la carrera de psicóloga, por supuesto. Pero bueno, ese no era mi camino. No era mi camino, sí soy una psicóloga espiritual. Y tengo mucho respeto, por supuesto, por todos los psicólogos, por cualquiera persona, o sea, tengo un respeto por todas las personas. Me parece que darnos valor por lo que tenemos es como caer en una ilusión, ¿no? Nosotros tenemos valor por el simple hecho de existir, de ser. Entonces tenemos que tener cuidado, creo yo, con esas personas que le dan valor o que nos dan valor por si tenemos un título o por si tenemos determinada cosa, ¿no? O que nos dan valor porque, no sé, por cómo pensamos o lo que decimos. Y ayer escuchaba a Eduardo Galeano en una entrevista que le hicieron y él decía que le decían que él era un intelectual. Y él decía, por favor, no, detesto a los intelectuales, porque los intelectuales usan solo la mente, solo la razón. Y los que solo sienten, ¿sí? Los que solo se dejan llevar por el corazón, por el sentir, son unos cursi. Dice, yo uso la razón y el corazón en conjunto, porque eso es lo que me ayuda a ser una mejor persona. Y estoy en total acuerdo y en resonancia con sus palabras. Y creo que este es el mayor problema que tenemos como sociedad, como personas, como materia, que siempre estamos en una polaridad o en la otra. Y nos cuesta muchísimo entender que somos dualidad y que tenemos que aprender a balancear y a equilibrar y a usar la mente y el corazón en balance y en equilibrio, porque eso nos hace ser mejores personas. Si yo solo soy pura razón y analizo todo desde la lógica y la mente racional y no uso el corazón, soy un intelectual. Y los intelectuales, a la larga, se vuelven dogmáticos. Y quien se vuelve dogmático crea cultos. Y los dogmáticos, con ideas inamovibles, nos llevaron a nosotros a tener guerras. Son dictadores, ¿sí? Los dictadores son personas dogmáticas. Entonces hay que tener mucho cuidado con las personas que únicamente usan su mente. Ahora las personas que solo usan el sentir y que dicen todos somos amor, todo es unidad, también hay que tener cuidado con esas personas, porque no tienen discernimiento y no pueden discernir que en esta tierra hay personas que hacen el mal, ¿sí? Hay personas que te quieren dañar, sí. Hay personas que abusan, sí. Hay personas que hostigan, sí. En esta tierra hay personas que están malditas, sí. Entonces, tampoco sirve observar la vida, nuestra realidad, solo desde el corazón creyendo que todos son buenos. No, porque eso es una ilusión, es una mentira. En esta tierra, en este mundo, eso no existe. En otros planos de conciencia, sí, claro, somos unidad. Entonces, tenemos que usar la mente y el corazón
en todo y para todo, en conjunto, el Padre y la Madre Blanca, y ser nuestro propio Padre y nuestra propia Madre Blanca, ¿sí? Y para esto tenemos que empezar con nosotros mismos, en nuestra vida, en nuestro interno, y ver cómo nos sentimos. Y empezar a observar nuestra realidad, nuestro entorno, qué decisiones estoy tomando, qué estoy haciendo. Y no sé, puedo dar muchos ejemplos, ya voy 45 minutos, pero digo, voy a traer este ejemplo para dejarlo por ahí, ayuda un poco, porque sé que está un poco abstracto el tema. En un momento, yo fui muy tentada desde mi Marte en Escorpio, ¿verdad? Y empecé a sentir que no sabía cómo gestionar el tema de mi expareja, ¿sí? Porque él no me pasaba el dinero, ¿sí? De alimentos en tiempo y forma, o siempre, o sea, era como que, no sé, era 20 y en un mes creo que llegó, como que pasaron 3 meses y no me había pasado nada. Y como que yo siempre, eh, esta energía que yo tengo es como, le doy vueltas, ¿no? Cuando no sé muy bien cómo accionar, le doy vueltas, le doy vueltas, le doy vueltas. Pero de mi Marte en Escorpio, cuando me hizo el insight y cuando decidí algo, o sea, así impulsivamente, cuando me cansé, puedo como reaccionar a lo escorpiano, ¿sí? Así, desde un impulso y desde tener como una acción incontrolable. Y desde ese lugar es como que en algún punto dije, me cansó. Y lo voy a demandar. Entonces lo voy a demandar para que, nada, se encargue la ley, ¿no? Para que haga justicia. Y todo esto conmigo misma, ¿sí? Tuve muchas personas que es muy loco cómo corre todo, como que si me impulsaban a esto, ¿no? O situaciones como que si me decían, sí, 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 tenés que hacerlo, tenés que hacerle juicio, ponerle un abogado. Y es como que todo el tiempo estaba batallando con mis propios demonios, ¿no? Con el diablo y con el angelito. Y una parte mía, ¿sí? Mi parte del corazón, me decía, no, que no haga eso, porque eso iba a quebrantar nuestro vínculo, nuestra relación, y por sobre todo como madre, ¿no? Que esto me puede entender cualquier madre. Yo sé que cualquier cosa que yo haga en contra del padre de mi hijo lo afecta directamente a mi hijo, ¿sí? Entonces, por eso yo estaba con pie de plomo ante esta situación. Y lo analicé y lo analicé y llegué al punto de averiguar, de tener la carta, de todo, llegué al punto de decir, y siempre pidiendo, o sea, estaba como en mi mente y como usando mi energía masculina, decir, bueno, tengo que poner límites, tengo que tomar acción y tengo que ponerme firme con esta persona que evidentemente no estamos pudiendo. Entonces me decía a mí misma todo esto, ¿verdad? A su vez pedía guía a espíritu, pedía guía a mis guías, pedía guía al cielo. Y un día, así como me llega la información a mí, de manera uraniana, así como, wow, tengo como una epifanía, me llegó. Y me puse como, o sea, yo venía haciendo mucha introspección, ¿no? Porque independientemente de lo que está sucediendo, ¿sí? Con esto de que somos seres espirituales y terrenales, yo sé que yo estoy aprendiendo algo con él. Porque no es una casualidad que él sea el padre de mi hijo. No es una casualidad que nosotros nos encontramos y tuvimos un hijo.
y ahora tenemos un hijo en común. Por supuesto que no te voy a contar todos los aprendizajes, todo lo que ya sé, que ya aprendí, ¿no? Pero obviamente esto sigue, porque nuestro hijo tiene 9 años. Entonces, un día me llegó muy claro. Y me di cuenta de que yo estaba proyectando mucha de mi energía en él. Y un día me llegó como, ¿por qué en vez de reclamarle a él que te pase dinero, alimentos, ropa para tu hijo, ¿por qué no te pones en campaña en conseguirlo vos a todo esto? Un día me llegó así muy fácil, ¿no? Porque yo le quería, siempre decía, no sé, como que, ay, Joaco necesita zapatillas, Joaco necesita esto, y me puse como a observarme a mí misma y digo, ¿por qué yo no le puedo comprar lo que le quiero comprar a mi hijo? Y decírmelo sinceramente. Y esto duele, ¿no? Me dolía, me daba rabia, me daba bronca no poder comprarle a mi hijo lo que le hacía falta, ¿no? Sus necesidades básicas, la ropa. Y, y tomar conciencia de eso y de responsabilizarme me hizo como cambiar la mentalidad. Y dije, no voy a meter abogados de por medio, ni le voy a pedir que él le compre algo que yo no le estoy pudiendo comprar, porque yo soy una cara dura. ¿Entienden? Porque si yo le estoy reclamando a él que él le compre algo, porque no es solo su responsabilidad, porque el hijo de los dos, y así como las mujeres a veces decimos, ¿no? Que queremos igualdad, entonces acá también tiene que haber igualdad. Y esto es llevar conciencia. Ahí dije, jamás, y me lo dije a mí misma, jamás le voy a pedir algo a él que yo no pueda darle a mi hijo. Me voy a mover para dárselo yo. Esto significa que él tenga que yo dejo como que no me pase la manutención o que no. Él, o sea, lo justo es justo, ¿verdad? Él tiene que pasarme la cuota de alimentos de nuestro hijo. Bien, perfecto. Además también paga el colegio de nuestro hijo. Entonces, de hecho, después de eso, de todo este déjà vu que estoy tratando de contarte, porque soy muy cuidadosa con lo que cuento, por respeto también a él, ¿no? Sé que lo vivimos totalmente distinto, entonces eh, estoy tratando de contarlo lo más respetuosamente posible, todo. Tuve una conversación con él, ¿no? Como de poner límites y decirle, de explicarle, ¿no? Como que todo lo que yo sentí cuando él decide no pasarme plata y ni siquiera decirme, comunicarme, o sea, lo que hice fue abrir el diálogo, ¿no? Y a veces nosotras suponemos muchas cosas, pero la otra persona también está en su viaje y está atravesando un montón de cosas, ¿sí? Y yo sé el viaje de él y yo sé por lo que él está atravesado. Entonces uno no puede pedirle peras a un olmo. Y, y también respeto y honro su viaje, porque está bien, o sea, cada uno de nosotros está viviendo lo que tiene que vivir y es perfecto, perfecto. Eh, entonces, sin caer en ninguna polaridad, tratando de ser lo más justa y equitativa posible, tomé esta decisión, ¿no? Hablar, poner límites, explicarle cuáles son las cosas que yo espero, cuáles son mis valores y el foco central para mí es mi hijo.
¿sí? El bienestar de mi hijo. Entonces, desde ese lugar vamos a hablar y vamos a conciliar y vamos a encontrar la mejor forma de ser padres de un niño y acompañarlo en su infancia de manera amorosa y respetuosa. Y para eso tenemos que empezar por nosotros, ¿sí? Si nosotros no tenemos un buen vínculo, ¿cómo vamos a tener un buen vínculo con nuestro hijo? Nosotros somos los ejemplos, somos los referentes. Entonces tenemos que empezar por nosotros. Y todo esto fue lo que me llevó a decidir no accionar de esa forma y decir, ¿sabes qué? Yo le voy a comprar a mi hijo lo que le falta. Yo voy a hacer esto, yo me voy a ocupar de esto. Y me lo puse como un desafío, porque de verdad, ¿no? Es un desafío. Y yo estaba como muy parada en esta energía. Tengo Lilith en Piscis, ¿verdad? En casa 12. Y yo sé, o sea que yo también tomo mucho del colectivo. Por eso me llegan también estas mujeres, ¿no? Que tienen esta energía así de distorsión con el masculino. Y yo estaba como también fija, ¿no? También fija en mi postura. No, porque él tiene que pasarme, porque él debe, porque él... Ajá, ajá, ajá. Y yo estaba poniendo toda la responsabilidad en él. ¿Y dónde está mi responsabilidad como madre? ¿Y dónde está mi parte? ¿Qué estoy haciendo yo para proporcionarle a mi hijo lo que él necesita? ¿Por qué me sigo esperando de él? ¿Verdad? Entonces acá hay un montón de cosas para observarme, que me he observado, y te lo cuento porque quizás también te sirva a vos en tu proceso, ¿no? Porque cuando vos te separás de una persona, se activan todas las heridas de tu infancia. Se activa todo, ¿no? Porque nunca terminamos de sanar al niño interior y se activa y se mezcla tu propia historia con la historia que estás viviendo ahora, y también se mezclan emociones, sentimientos de cosas de vidas pasadas. Y para mí, que tengo mucha energía colectiva, del colectivo. Entonces yo estaba como en esta Lilith y Venus en 12 que tengo, ¿no? Y como esta energía femenina, ¿sí? De que no, porque él quiere, porque él debe, porque él... ¿Y yo? ¿Dónde está mi responsabilidad como mamá? ¿Qué estoy haciendo? Estaba parada de la víctima, ¿sí? Sin darme cuenta. Porque yo decía, no, porque él tiene un montón de tiempo libre, él se va a trabajar y yo tengo que hacer malabares. Que sí, que en realidad yo tengo que acomodarme, tengo que prever, tengo que tener una agenda en los tiempos libres, cuando lo llevo al colegio, cuando lo dejo, cuando lo traigo. Pero a mí me encanta eso, me encanta tener esa libertad de poder acomodar mis tiempos, me encanta trabajar así, manejándome mis tiempos, y lo creé. Entonces yo lo dejo a él en el colegio y vengo y tengo sesiones, atiendo o hago los episodios del podcast, lo que sea, que es para mi labor. Ahora estoy dando clases de yoga para niños mientras él está en el colegio. Y yo así fui creando y fui gestando y sigo gestando y voy a seguir gestando porque soy ilimitada. Entonces cuando yo salgo de la víctima y salgo de esa mente inferior, carente, ¿sí? Me conecto con mi mente superior, me conecto con mi ser superior, me conecto con la mujer ilimitada, creadora de vida. Yo soy creadora de vida, gestadora de vida, ¿sí? Y me conecto con las infinitas posibilidades que tengo en el campo. Y cuando empiezo a cambiar mi mente, cambio mi realidad. Cuando empiezo a cambiar y decir, no, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer cargo, le voy a comprar a mi hijo. Y yo voy a encontrar la manera de gestar esto y de crearlo. Voy a ser independientemente libre, financiera, emocional, física y espiritualmente. Porque aunque a mí me pesara y me costara reconocer, yo estaba en una postura de la mujer que se separa y se pone en postura de víctima. Y yo no soy víctima de nadie ni de nada. Yo soy la líder de mi vida y soy la creadora de mi realidad. Y todo lo que él hizo fue potenciarme y enseñarme y empoderarme. Porque toda su actitud y todo su comportamiento lo que hizo fue mostrarme que yo soy
más poderosa de lo que yo creía ser en ese momento. De que soy una mujer ilimitada. Y de que puedo crear lo que quiera, si me lo propongo. Si dejo de distraerme, si dejo de buscar mi conveniencia. ¿Saben lo que hice? Fue sacar toda mi atención y mi energía de él, porque, claro, ¿saben lo desgastante que es esto? ¿Saben lo desgastante que es? Cualquier persona que se separe sabe de lo que estoy hablando. Como de estar pensando, ay, pero que, ¿cómo le digo? ¿Cómo le hablo para no entrar en conflicto? O si tengo que buscar el abogado, ir a pagarle al abogado, ir al juez. No, ¿saben qué? Dije, en vez de invertir toda esa energía en eso, voy a usar todo ese tiempo y toda esa energía en recrearme yo, en crear yo, en generar dinero yo, en reinventarme a mí misma y en crear la nueva vida que estoy creando para mí y para mi hijo. Una vida más sana, una vida luminosa, una vida consciente. ¿Que voy a tener errores? Sí, seguro, tengo miles. ¿Que tengo fallas? Sí, seguro, obvio, sí. Pero esta vida que yo estoy creando para mi hijo es una vida de libertad. Es una vida vivida desde el ser. Y eso es lo que me da felicidad. Y eso hizo que todo el universo conspirara a mi favor. A veces tenemos que soltar y que se ocupe el karma. No sé lo que le va... O sea, a veces tenemos que soltar, tenemos que ser muy sabios para elegir nuestras batallas, para elegir dónde ponemos nuestra valiosa energía y nuestro tiempo. Y yo en un momento me pregunté, ¿quiero poner mi energía en destruir o quiero poner mi energía en crear? Porque ahí donde ponemos nuestra energía, eso crece. Y yo tengo un Marte en Escorpio. Yo si destruyo, puedo destruir y herir muy profundamente. Y yo, si creo, puedo crear de manera muy luminosa y muy sanadora. Entonces ahí tomé una lección y dije, yo no quiero destruir, yo quiero hacer el bien. Yo estoy acá, en esta vida, para hacer el bien. Yo vine a amar a esta vida y amarme a mí misma. Y como me amo a mí misma, como amo a mi hijo, yo no voy a hacer eso. Y como empecé a dar amor y a hacer amor, todo se convierte en amor. Incluso nuestra relación y nuestro vínculo cambió para mejor. Y uno puede decir, ay, qué loco. No, no es loco, es congruencia. Ya lo decía Luis Hay. Si vos das amor, vas a recibir amor. Es una ley. Si vos das rabia, si das odio, si das desamor, si das carencia, vas a recibir más de eso. Entonces, y este es otro punto importante. Yo seguía vibrando en carencia. Por eso estaba tan obsesionada con que él me pase el dinero y me pase lo que me tenía que pasar para mi hijo. ¿Sí? Pero claro, la mayoría de las personas, no, es más fácil mirar hacia afuera, mirar hacia otro y ver todo lo malo y todo lo mal que hace la otra persona. Porque somos como negadores compulsivos a veces. Y nos cuesta mucho hacernos cargo de lo que hay dentro nuestro. Entonces, cuando yo pude ver que seguía vibrando en carencia en algún punto y por eso me pasaba esto, empecé a transmutar eso.
¿Y cómo puedes transmutar la carencia? Dando. Y empecé a dar. Empecé a dar servicios gratuitos, empecé a hacer el rito del útero gratuito, empecé a grabar videos, empecé a hacer episodios, empecé a dar. Voy a dar alguna sesión de Reiki gratis, voy a, no sé, a quedarme una hora hablando con esta persona y dándole mi tiempo. Doy, porque yo soy una fuente inagotable de energía divina, porque soy una mujer creadora. Entonces, cuanto más doy, más recibo. Entonces, cuando alguien viene a mí y me dice, no tenés que ver, no está bien que veas todo desde lo espiritual. Bueno, cada quien con su camino y cada quien con su propia historia terrenal y divina. Yo sé muy bien lo que estoy haciendo y el por qué lo estoy haciendo y quién estoy siendo hoy. Y sé muy bien que sobre todo en este año 8, que el 8 rige la ley de causa y efecto, todo lo que hagamos durante este año 8 luego se devolverá y será anotado para el karma. Entonces, eso también, ¿no? Es como, a ver, ¿qué quiero crear? ¿Qué quiero hacer de mi vida? Y a veces no sabemos muy bien qué queremos hacer o qué queremos ser, pero sin duda, si no empezás por vos mismo, no podés ayudar a los demás. Porque muchas de estas mujeres que tienen esta energía como, ay, aguerrida, feminismo, como, sí, las mujeres, porque tenemos que ayudar y tenemos... ¿Y por tu casa? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa en tu casa? ¿Cómo estás vos internamente? ¿Vos pudiste resolver tus problemas? ¿Tenés todo resuelto en tu vida? ¿Sos libre, haces lo que querés, cuando querés, como querés? ¿O estás siguiendo una causa porque vos no estás pudiendo resolver en tu propia vida? Esto es importante observar. Así como me pasaba a mí. Yo estaba obsesionada con él, ¿verdad? O embroncada, o me daba mucha rabia lo que él hacía, su comportamiento. No podía creer, como que me ponía en mi mente limitante, carente y de mujer víctima, decía, no puedo creer que él me haga esto. ¿Por qué me hace esto? La víctima, la mártir. Porque él no me está haciendo esto a mí, él se lo está haciendo a él mismo. Él vibra en esa energía. Él hace lo que puede, con lo que sabe, con lo que tiene, con lo que aprendió. Entonces, yo, cuando me di cuenta que estaba parada en esta postura de víctima, automáticamente digo, no, yo no soy víctima de nada. Y elijo cambiar esa frecuencia vibratoria. Elijo empezar a observarme de otra manera y a posicionarme de otra manera ante el vínculo con él y ante mi propia historia. Y resignificar también la historia de todas las mujeres de mi clan, porque todas dependieron económicamente de sus parejas, todas. De hecho, hay historias en mi familia de mujeres que siguen con sus maridos porque las mantenían, porque les daban una casa, porque no tenían a dónde vivir. Entonces, esa energía carente, esa energía de sumisión, esa energía de resignación, de limitación, se estaba manifestando en mí. Y no es una energía que, desaparece, ya está. Se sigue presentando en mayor o menor medida, en situaciones. Y hay veces que la veo enseguida, y hay veces que no, que estoy envuelta y me doy cuenta después, días después, o días de que hablé algo, que tuve un intercambio con él y digo, ¿por qué me posicioné acá de esta manera? Porque somos seres espirituales, somos un alma encarnada en un cuerpo
Y toda la historia y las memorias de nuestro transgeneracional y de nuestro clan están dentro de nosotras, dentro de nuestro útero y en nuestro corazón. Entonces, con cada experiencia que nosotros vamos teniendo, esas memorias se van activando. Ya entiendo por qué no puedo desvincularme económicamente de esta persona, o por qué espero que esta persona me sostenga económicamente a mi hijo, ¿no? ¿Por qué? Si yo soy la madre, yo debo poder brindarle a mi hijo todo lo que necesita, porque es mi responsabilidad como madre, por eso lo traje al mundo, ¿no? Hacerme cargo y no esperar que un hombre me dé lo que yo no puedo darle a mi hijo. Para mí esto es vital y sé que puede sonar controversial y sé que no todas las mujeres van a estar de acuerdo conmigo y lo entiendo, está bien. Esta es solo mi mirada y tampoco estoy diciendo que por esto el hombre tenga que responsabilizarse. No, vos también tenés tu responsabilidad como padre. Pero no es unilateral, no es que solo es su responsabilidad y no la mía, o que solo la mía y no la de él. No. Los dos tenemos la responsabilidad de brindarle a nuestro hijo lo mejor, porque los dos somos los padres. Entonces, hay que ver el cuento que nos contamos y hay que ver si en ese cuento que nos contamos y con lo que estamos viviendo no está vinculado con una historia pasada o con una historia de algún ancestro o con la propia historia que vivieron nuestros padres. Porque esto también se manifiesta. Y solo quienes hacen este labor de introspección, de observación, pueden descubrir estos patrones. Porque si no, vivimos. ¿Por qué hay tantos problemas con las parejas que se separan? ¿Por qué? Porque no llevan conciencia. Las personas que se separan y tienen hijos deberían ir a terapia. Deberían ir con un psicólogo para que los ayude a aprender a vincularse si no están pudiendo, para criar hijos sanos. Pero para criar hijos sanos, tienen que estar sanos los padres. Porque si no, vos no podés criar un hijo sano si vos estás insano. Si vos estás insano, lo que haces es criar hijos insanos. Esto es importante, esto sí que es importante. Los niños son como cristales. Una vez que los marcás, ya no vuelven más a su estado natural. Yo sabía que si tomaba esa acción, yo iba a marcar a mi hijo. Porque yendo en contra del padre, estoy yendo en contra de mi hijo. Entonces, como yo amo a mi hijo, quiero lo mejor para mi hijo, quiero que dentro de lo que esté a mi alcance, quiero que él sea feliz y que no sufra, cosa que sé que es ilusoria, ¿no? Sé, porque sé que en esta tierra existe el sufrimiento y va a sufrir, y sé que sufre por nuestra separación, ¿no? Pero dentro del contexto, que pueda tener una infancia lo más feliz posible. Pero para eso yo tengo que llevar conciencia a mis actos y a lo que hago todo el tiempo, porque todo lo que yo hago repercute en él. Y por algo yo tuve un hijo. Y eso es lo que yo quiero dejar, es mi legado. Obviamente que esto no le va a pasar a todos. Hay mujeres, como esta mujer que dijo que hay mujeres que no tienen instinto maternal. No es que no tienen instinto maternal. Es que están dañadas. Es que tienen una niña interna que las domina y no pueden responsabilizarse y no pueden hacerse cargo de su maternidad. Y esto lo sé por carne propia. Mi mamá nos abandonó cuando, ya no digo nos abandonó para ponerlos en contexto, pero mi mamá hizo lo que pudo con lo que sabía y con lo que tenía, ¿sí? Pero digamos, abandonó a 3 hijas, ¿por qué? Porque no podía hacerse cargo, porque era una mujer que no tenía recursos, no tenía dinero, su familia no la apoyaba y no tenía dónde vivir. ¿Y qué iba a hacer? ¿Cómo iba a hacer? ¿No? ¿Cómo? No pudo hacer.
No pudo encontrarle la vuelta a eso. ¿Y es que mi mamá no tiene instinto maternal? No, no es que no tiene instinto maternal. Es que era una niña asustada y la manera que encontró fue huir. Y no la estoy justificando, no la justifico. Lo que hizo estuvo mal, claro que estuvo mal. Pero fue su elección. Y hizo lo que pudo hacer. O sea, desde su inconsciencia. Eso es inconsciencia. Entonces, no es que no hay instinto maternal. Hay inconsciencia. Las personas viven inconscientes. Y desde lo más simple hasta lo más complejo. De lo más simple, como por ejemplo, darle a tu hijo coca para que tome todos los días y no tome agua. Lo estás envenenando. Pero claro, ¿qué ves? Una pavada, y la coca. Bueno, pero desde. Le das todos los días chisitos para que llegue al colegio. Bueno, le estás dañando el cuerpo, le estás dando veneno que se aloja en su cuerpo. Que la comida es energía también. Le das el celular para que se entretenga. Y todo el día está en ese aparato, entonces está con una alteración constante, con su sistema nervioso colapsado. Y eso voy a hablar en otro episodio. Pero, o sea, todo eso es inconsciencia. Entonces, sí, nuestra generación, hay mucho, ¿no? Estamos tratando de cambiar, estamos tratando de, o sea, como somos adultos heridos, ¿no? Que vivimos como toda esta generación de padres que no nos validaban, no nos escuchaban, nosotros como que tenemos todas estas heridas y todos estos traumas y criamos hijos desde otro lugar, ¿verdad? Pero, como Plutón está en Acuario, está esta cosa con la tecnología. Estos niños están atravesados por la tecnología, nosotros estamos atravesados por la tecnología. Y la tecnología, y por Neptuno, porque todos los niños que nacieron desde el 2012 hasta el 2026, si no mal recuerdo, tienen Neptuno en Piscis y van a tener. Entonces son niños súper espirituales, sensitivos, sensibles, empáticos. Pero ¿qué pasa con Neptuno en Piscis? Neptuno en Piscis puede dar evasión, puede dar como dispersión, puede dar como confusión, puede dar adicciones. Entonces, esto en un niño se puede interpretar así, como lo veo, que hay niños que están evadidos todo el tiempo, ¿sí? De estar presentes con una tablet o con un teléfono. Y esos niños tienen ese patrón de comportamiento porque sus padres tienen el mismo patrón de comportamiento. Porque si vos no le limitás a tu hijo y le decís, no podés estar con el celular todo el tiempo, dame ese teléfono, tu hijo va a estar todo el tiempo con el teléfono, ¿no? Entonces, bueno, ya empezó a hablar del otro. Eso lo voy a hablar en otro episodio, para no mezclar tanto los temas. Pero digo, es muy importante llevar conciencia en todo sentido en nuestra vida. Y preguntarnos, hacernos preguntas, observarnos. No es tanto como observar la vida del otro, ¿no? O lo que hace el otro, lo que nos dice el otro. O sea, yo uso este ejemplo con el que empecé, yo lo uso para verme a mí. Y para ver qué me está enseñando a mí. Y qué es lo que me activó. Y qué es lo que me... por esto. Entonces, vos sos el guionista, el protagonista y el actor de tu historia. Y vos sos quien dirige tu obra. Deseo de todo corazón que algo de todo este episodio te contribuya. Te mando un fuerte abrazo y que estés muy bien. Doy por finalizado este episodio. Gracias.